Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Solidarios. Nos encontramos en Malawi, un país que se encuentra situado en el sur de África. Lo que están viendo detrás de mí es una clase de educación para mujeres, pero hoy en Solidarios les queremos contar los proyectos de cooperación que llevan aquí algunas ONGs españolas, concretamente Manos Unidas, pero no le queremos hablar de esta organización. Les queremos presentar a un país en el que, curiosamente, y aunque ustedes no lo crean, aquí la gente se muere a diario. Les vamos a hablar de SIDA, les vamos a hablar de un país donde la gente no supera los 40 años de edad. También le vamos a hablar de malnutrición infantil y de educación. Y, por supuesto, les queremos presentar a los malavianos. Ellos serán los protagonistas durante la próxima media hora. Bienvenidos una semana más a Solidarios. Bienvenidos con nosotros a Malawi. Comienza nuestro viaje. Nos adentramos en el África meridional, una zona desconocida por muchos. Malawi parece quedar en el centro, vigilada por sus vecinos de Tanzania, Mozambique, Zambia y Zimbabue. No tiene salida al mar, pero posee un espléndido lago, el lago de Malawi, antes llamado Nyasa, que ocupa un quinto del territorio, imposible de abarcar con la mirada humana. Es para ellos un orgullo, poco explotado aún, pero que se convierte en su gran reserva hídrica. Malawi fue protectorado inglés desde 1891 hasta 1963, momento en que Gran Bretaña le concedió un gobierno propio, pero es al año siguiente cuando consigue su independencia, momento en el que adopta su nombre actual. Malawi es uno de los miembros de la Mancomunidad Británica. Aquí se mezclan los climas, acaba de terminar la época de lluvias y el país se presenta verde. La zona más templada se encuentra en el sur, es allí donde se concentra la mayoría de la población y por ende la actividad económica. En el resto encontramos sabanas, bosques y algo de selva, que poco a poco va degradándose debido a la deforestación. Malawi tampoco escapa de los problemas medioambientales que sufre gran parte del planeta. En este país no hay industria. La actividad económica principal es la agricultura. El maíz, el tabaco o los cacahuetes son su principal fuente de riqueza. Tampoco hay minas, tampoco petróleo. El lago era rico en peces, pero la sobreexplotación puede acabar con la pesca. Es, en definitiva, uno de los países más pobres de la tierra. Pero están los malavianos, gente hospitalaria y amable, provenientes de un gran número de grupos étnicos, todos del tronco bantú. Siguen creyendo en sus ritos ancestrales, pero también hay una gran comunidad cristiana. Su lengua es el chichewe y el inglés. La capital se llama Lilongwe. A ella iremos más adelante. En este país en la actualidad viven casi 10 millones de personas. En los últimos 10 años ha visto reducir su esperanza de vida de los 49 a los 38 años. Han perdido 2 millones de habitantes en menos de una década. Es un país que tiene 1 millón de huérfanos, en el que apenas se ven a personas mayores. Un país donde el SIDA o la malaria están haciendo verdaderos estragos. Pero eso no les impide querer seguir mirando hacia el futuro y seguir creyendo que es posible darle la vuelta a la tortilla. Vamos a visitar algunos proyectos de cooperación que realiza la ONG Manos Unidas. Estaremos en misiones católicas, visitaremos hospitales, estaremos con niños, pero sobre todo conoceremos la realidad de los malavianos, una realidad que no nos es tan ajena como en un principio podríamos pensar. En parte porque gran parte de su futuro depende de la concienciación de los países del norte, y en parte también porque no podemos dejar de mirar a la realidad del continente africano. Nuestra primera parada nos lleva a la misión de Kapiri, llevada por las carmelitas misioneras. Aquí se encuentra uno de los centros médicos del país, dependiente de la diócesis de Lilongwe. El centro se abrió en 1972 como maternidad. Hoy cuenta ya con una sala de pediatría, una sala para malnutridos, una para hombres, otra para mujeres y llevan a cabo programas específicos de prevención como la tuberculosis o el SIDA. Es lo que aquí podríamos denominar un ambulatorio. Todos los centros que de alguna forma pertenecen a la diócesis o a las diferentes diócesis o a otras religiones forman un grupo que se llama la CHAM y este grupo cubre aproximadamente el 45% de toda la sanidad del país. Entonces tiene una especie de acuerdo con el gobierno, de forma que el gobierno paga los sueldos de los empleados, siempre que sean malavianos, y en contrapartida los hospitales tienen que mantener unos precios asequibles a la gente. En este centro se atiende a una población de 50.000 personas, dispersa en diversos poblados, con una comunicación pésima y que acude al médico cuando ya no puede más, y que aquí a veces, más que vivir, parece que se está sobreviviendo. Este es el equipo que atiende este hospital. En total, 30 personas, entre los que destaca un médico asistencial, 3 enfermeras y una sola médico, y es esta mujer.
La carencia de personal sanitario es agudísima, es increíble, increíble, absolutamente increíble, y va a más, porque como dices muy bien, hay solo una universidad de hecho, y pocas escuelas de enfermería que sacan muy pocos profesionales al año, y luego los profesionales de sanidad se están muriendo con el SIDA, entonces cada vez hay menos en lugar de haber cada vez más. La sala de espera está llena, en su mayoría son mujeres con niños, y es que son los niños el sector más desprotegido. La malaria y la desnutrición son enfermedades aquí muy comunes. The most common sicknesses in the children now is malaria. Ahora mismo la malaria es la enfermedad más común entre los niños. La mayoría de ellos llegan en estado crítico, ya que hay muchísimos mosquitos, lo cual hace que se propague la enfermedad entre los niños y los adultos. Como resultado de todo esto, llegan aquí con convulsiones, anemia o simplemente muy débiles, y tenemos que estabilizarles antes de comenzar el tratamiento estándar contra la malaria. A esto hay que sumar que la propia estructura familiar hace que se aguante hasta el final. En Malawi, al igual que en otros muchos lugares de África, la responsabilidad recae sobre la madre. A ella corresponde el cuidado de la casa, de los hijos, del marido. Ella también ayuda en las tareas agrícolas y ella suele tener a lo largo de su vida una media de 7 hijos. Ir al hospital con un niño supone desatender su casa, al resto de su hijo y a su marido. De ahí que aguanta hasta el final. Por eso también en estos hospitales vemos que se mantiene la estructura casi de un poblado. Aquí las madres cocinan. Aquí, aunque uno esté hospitalizado, si las fuerzas se lo permiten, estará en la calle. Por eso la mayoría de los programas sanitarios tienen en la mujer el protagonismo, porque de ella depende la salud de toda la familia. Pero no son las responsables de la enfermedad. La malnutrición en el fondo es un problema social y sin un desarrollo económico de la zona es prácticamente imposible erradicar la malnutrición. Las madres tienen que ver en cierto sentido con la desnutrición de los niños porque la educación ayuda a que no se desnutran, pero no son, diría yo que no son responsables de la desnutrición. Quizá tendrían que venir mucho antes. Enfermedades todas que en nuestra sociedad no existen, que aparecen solo ya en los libros de medicina. Esta es una zona rural, rodeada de plantaciones, empobrecida, donde se trabaja para vivir cada día. Apenas hay dinero. Aquí el sueldo medio de un obrero ronda los 30 euros mensuales, pero la vida continúa. Esta noche también nacieron algunos niños. Mención aparte merecen las medicinas, aquí también faltan. Hay escasez, pero lo llevan bien. Y es que todo puede volver a esterilizarse y todo puede volver a utilizarse. Andamos siempre a la última pregunta, ¿no? Tratando de hervir lo menos posible, pero esterilizando porque a veces no encontramos. Incluso aquí en Malawi es muy difícil encontrar. Yo llevo pidiendo butterfly, no sé cómo, palomillas del 19 cuando una persona está sangrando y hay que ponerle esto rápido, un suero, y no lo encuentro. Aquí en Malawi no lo encuentro por ningún lado, la tengo que pedir a España. Y bueno, tengo por allí gente, oye, mándame urgente un paquetito con estas cosas que necesito urgente, y ya, me lo mandan en el abrito y lo que sea, pero claro, gracias a la generosidad de la gente en España, de verdad. En Capiri hay nuevos proyectos. Algunos han empezado, construcción de un pabellón de pediatría, nuevas letrinas, acondicionamiento de lo que ya hay, muchos de ellos apoyados desde España. En esta ocasión por Manos Unidas, una ONG que confía plenamente en sus contrapartes a la hora de realizar cualquier proyecto de cooperación. Y es que aquí seguirá llegando la gente, seguirán naciendo niños. La malnutrición, la malaria, las campañas de vacunación y el SIDA, la tuberculosis, las enfermedades de piel. Estamos en una situación de permanente catástrofe, de supervivencia y con una población con una pasión por vivir y por salir adelante muy fuerte. Entonces yo diría que es un país en una crisis muy profunda, pero completamente empeñado en salir adelante. Y continúa nuestro viaje. Nos acercamos a Tengo-Guantenga, una zona rural que podríamos decir sin temor a equivocarnos que es pobre. Su gente apenas tienen para comer cada día. Situada a escasos kilómetros de la capital, 44 para ser exactos, pero se necesita más de 1 hora para llegar a ella. Al igual que en Capiri, aquí también la gente vive de la agricultura, y al igual que allí, aquí también trabajan las carmelitas misioneras.
Llegaron en 1982, entonces solo había una pequeña sala para atender a los enfermos y poco a poco la gente empezó a ir, lo que obligó a realizar nuevas salas. Una maternidad, una para hombres, mujeres y otra para niños. Hoy ya tienen 80 camas, pero las necesidades aumentan cada día. Aquí el SIDA tiene nombre. Aquí no es una estadística. Es la historia de hombres, de mujeres, de niños, es la historia de cada día. Aquí en este hospital de Ntengo-Antenga, en el hospital, los enfermos que diariamente vemos, el 80% son HIV positivos. Y los enfermos que ocupan las 80 camas, el 80 son enfermos terminales de SIDA. Ya habéis visto casos ahí y son terminales por la simple razón de que nos limitamos a tratarles de acuerdo a los síntomas, tratamos síntomas. Pues es muy triste porque no tienen derecho a recibir no tienen derecho porque no pueden pagarse un tratamiento, ni nosotros tampoco tenemos los suficientes medios para poderles tratar. Visitar este hospital, al igual que pasaba con el de Capiri, es sentir que el corazón se encoge. Y es que no es fácil entender la situación por la que atraviesan cientos de personas en este país de África, que ve como el 40% de su población está infectada por el VIH. No se trata de realizar grandes campañas de prevención. Este es un país en el que, por ejemplo, los medios de comunicación, grandes altavoces en el norte, aquí se encuentran callados. La televisión del país nació hace tan solo 3 años. Solo hay una central hidroeléctrica y la luz en algunas zonas es como una especie de milagro, a lo que se une que la educación en muchos casos es aún un lujo al que no todos tienen acceso. A eso se une que la enfermedad innombrable, como llaman al SIDA, avanza sin que nadie pueda hacer nada. Primero, es difícil diagnosticarla porque es costoso contar con los reactivos suficientes para averiguar si uno está infectado o no. Y segundo, porque cuando se sabe que se tiene no hay dinero para pagar un tratamiento. De nuevo nos enfrentamos al papel que en el mundo juegan las grandes multinacionales farmacéuticas, con el beneplácito de las potencias del norte. Yo critico mucho a esta sociedad en la que vivimos, porque no tiene sentido que en el 2004 haya pues muchísimos países de África condenados a una muerte donde no se oye las metralletas, pero que los muertos caen diariamente, porque Malawi tiene ya más de 1 millón de huérfanos, quiere decir que más de 2 millones han muerto. De 12 millones se ha reducido a 9 millones en 10 años. Entonces yo creo que eso es serio. Y yo me pregunto muchas veces que si África se le considera un país de personas o no, porque donde se tiene todo, se tiene también derecho a una medicina, a un tratamiento gratis. Donde no se tiene nada, no se tiene nada más que derecho a morir. En este hospital, donde cada día la vida y la muerte parecen encontrarse, caben muchas preguntas. El drama del SIDA en África va mucho más allá de las estadísticas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud. Muy pocas familias son las que no han perdido a uno de sus miembros. Es una cadena que hay que romper. Es muy sangrante cuando hablamos de niños, pero es muy sangrante cuando ves a la mujer viuda y llena de huérfanos y muriéndose. Para mí eso son los casos que realmente me hacen sufrir, es ver a esa mujer con 4 o 5 hijos que pierde el marido, que ella sabe que va a morir y que va a dejar esos niños. A mí esos casos me rompen realmente. Cuando reaccionan. La hermana Brígida lleva 27 años en Malawi. Conoce perfectamente la situación del país, de sus enfermos. Tiene claro que a veces solo se puede ayudar a que la gente muera dignamente, porque no hay medios para más. Se llama Emma y tiene 2 años y medio. Y está con su mamá aquí que la cuida. Vino muy malita, pero ahora ya está muy bien, ¿a que sí? Esto que ven son las casas del personal que trabaja en este hospital. Aquí el sistema de salud obliga a que el personal sanitario se le dé una vivienda. Es la única manera de garantizar que se quede y no se marche. No se puede olvidar que aquí los salarios son bajos. Un médico, en el mejor de los casos, puede cobrar unos 100 o 150 euros, con lo que hay que garantizarle al menos una vivienda para él y su familia.
El sistema sanitario del país obliga a pagar las consultas y las medicinas, pero a precios asequibles. En estos centros, dependientes de la diócesis de Lilongwe, hemos podido comprobar que todos reciben asistencia sanitaria independientemente del dinero que tengan. Es un enfermo al cual tú no le puedes hablar de prevención porque no te entiende, porque no tiene la suficiente educación para entenderte. Es un enfermo muy deteriorado porque no tiene, no tiene lo necesario en su casa. No tiene una vivienda, no tiene una comida, no tiene lo necesario que cualquier persona humana. Y es un enfermo que se muere y que no sabes cómo decírselo porque no cuentas con los medios para tratarle. Hoy es un día de mercado cualquiera. La gente va hacia él. Es como una especie de fiesta donde encuentras al hechicero que te vende raíces y remedios para la enfermedad, escobones, frutas, ropa, pescado o unos simples zapatos. Hay cacahuetes y sobre todo hay un magnífico humor. No en vano el día del mercado es como una especie de fiesta a la que acuden toda la gente de los poblados. Ay, esos están muy ricos en proteínas, ¿eh? Cae la tarde sobre Tengo-Guantenga. Aquí el sol simplemente desaparece. Nos acercamos a Nambuma, uno de los centros en los que Manos Unidas colabora. Este es regentado por las Hermanas Misioneras Teresianas, una congregación malaviana. Aquí, como en los anteriores centros, también la medicina ocupa un papel primordial. Nambuma está como alejado de todo. La carretera principal se encuentra a 30 kilómetros. Aquí la gente vive de la agricultura. El año pasado fue malo y hubo terribles hambrunas. En esta zona viven unas 30.000 personas. La malnutrición afecta al 45% de los niños, pero también hay diarreas, tuberculosis, sarampión y meningitis. La mayor causa de mortalidad en los adultos jóvenes es el SIDA, que como en otros lugares del país, aquí también está haciendo estragos. Pero quizás lo que más sorprende de ver en Nambuma es la cantidad de niños que hay. Aquí está la escuela, porque este centro, además de ser un hospital, es también un centro escolar que cuenta con una residencia en la que encontramos a niños huérfanos o con problemas de tipo familiar. Education system in Malawi is free to all primary school. El sistema educativo de Malawi permite la gratuidad en la primaria. Up to where we are today. But the 2 decades Este sistema comenzó en 1994. Hace 2 décadas solo tenían acceso a la educación los que podían pagarla. Con el nuevo sistema adoptado por el nuevo gobierno de Malawi, esto ha cambiado, pero aún se necesitan muchas cosas. De todas maneras, estos niños han sido seleccionados para un curso de verano. Y es que difícilmente se podrán crear técnicos en el país si no se consigue la gratuidad completa de la educación. Es complicado mandar a un hijo al colegio, renunciar a su trabajo y descubrir que eso se convierte en un sacrificio, porque la gente de aquí intenta sobrevivir y no puede permitirse pagar un colegio, aunque este esté subvencionado. As we were already told there by the teacher that the school here in Malawi, in primary schools, it's free of charge. Solamente es gratuita la educación básica, pero una vez que han sido seleccionadas para ir a la secundaria, tienen que pagar la matrícula. Debido a que los padres son pobres, no pueden costear la educación de sus hijos y no terminan la formación. Al ingresar en el internado, como ya he dicho, aquí tenemos a 350 alumnas que duermen aquí y tienen problemas. Entre las niñas que están aquí, la mayoría son huérfanas. Quizás sus padres han muerto de enfermedades infecciosas como el SIDA. Es muy difícil para ellas. HIV infection. En Nambuma se encuentran ahora de obras. Este centro se construyó en 1950 y había llegado ya el momento de la ampliación y remodelación. Cuando terminen, confían en que puedan contar con nuevo personal. Gran problema al que se enfrentan, ya que a pesar de los esfuerzos por dotar de medios a estos hospitales rurales, a veces falta lo principal, el especialista.
Acabamos de llegar a uno de los pueblos que atiende el centro de Alinafe. Hay toda una fiesta. Es una fiesta de bienvenida y agradecimiento. Alinafe es el nombre que recibe este centro hospitalario, un centro que va mucho más allá de la asistencia sanitaria. Visitan poblados, construyen pozos, ahora están intentando diversificar los cultivos, reparten en la medida de sus posibilidades comida a quien más la necesita, tienen un programa de asistencia a huérfanos. Alinafe es como una gran ciudad. Lo que tenemos que hacer es ayudar a las gentes en sus pueblos, no es crear un gran elefante blanco, grandes centros que no hay quien mantenga, porque no son sostenibles ni financieramente, no son viables tampoco con recursos humanos, porque aquí no hay recursos humanos formados para sacar adelante muchos de esos centros, pero lo que sí puedes hacer desde este centro es formar una especie de tela araña con la cual llegar a muchos pueblos y ayudar a impulsar esos pueblos, de modo que les das un poco de fuerza para que ellos salgan adelante. Y eso es lo que pretende ser Alinafe, una tela de araña que va más allá de la propia atención hospitalaria. Comienza el día y en este centro se comienza con cantos. Actos seguidos se informan de las incidencias que ha habido a lo largo de la noche y comienza el trabajo. Hoy, entre otras muchas cosas, toca desplazarse a un poblado. Son las clínicas móviles, que 2 veces por semana van a pueblos situados entre 30 y 65 kilómetros del centro. A veces es el único contacto que las gentes de estos poblados tienen con un equipo médico. Al llegar encontramos ya a muchas mujeres con sus hijos. Hay que pesarles, medirles, ver cómo va su crecimiento. Si se encuentran enfermos, para estos enanos es una especie de martirio, pero es la mejor forma de garantizarles un futuro sano. Luego vienen los pinchazos, las vacunaciones, y es que al menos el sistema sanitario malaviano garantiza que todos los niños estén vacunados. Este pabellón casi derruido se convierte de golpe en un hospital de campaña. Pero hay algo distinto, y es la importancia que en países como este tiene la educación para la salud, y más cuando nos encontramos con que la mayoría de la población es analfabeta. Hay que inventar cantos para que las madres sepan cómo cuidar a sus hijos, cómo alimentarlos y qué hacer cuando hay algún problema. Son cantos que hablan de higiene, de buenos hábitos alimenticios, es una escuela de salud. Enfatizamos la importancia de la educación sanitaria. Esta educación es para las madres que se admiten aquí. No es solamente la alimentación y el tratamiento que soluciona el problema, sino educación sanitaria para las madres. Muchas de estas madres no entienden el concepto de una dieta equilibrada. Algunas de estas mujeres no saben ni preparar comida ni comida rica en vitamina. Cocinan la comida demasiado. Hay que explicarles y enseñarles a las madres cómo preparar los alimentos. Esta era una zona en la que había mucha incidencia de cólera. El problema que se bebía de aquí. Estos son aguas residuales. Cólera, diarreas, es lo más normal. Los pozos que han ido construyendo en el último año han mejorado la calidad de vida de cientos de personas. El pozo se convierte en el centro de vida del poblado, y es que el agua es la causante de muchas de las enfermedades que hay en este país. Antes de la construcción de este pozo, las gentes tenían que venir hasta aquí a sacar el agua a diario. Sobran las palabras. La verdad es que crecimos muy rápidamente. Como ya hemos comentado, os tenemos que dar las gracias por los fondos. Todo lo que nos habéis dado, porque sin ello no existiríamos. Gracias a Manos Unidas y a la familia de Solidaridad con Malawi. Sin ellos no tendríamos este centro. Al igual que en el resto de los centros que hemos visitado, aquí en Alinafe, también el SIDA, la malnutrición, la tuberculosis o la malaria se convierten en el pan de cada día. Y al igual que en el resto de los centros, la lucha por conseguir mejorar la salud de estos pacientes es como una especie de guerra en la que a veces se carece casi de todo. De ahí la importancia de generar programas de apoyo. El SIDA es difícil de tratar aquí al carecer de retrovirales, pero desde Alinafe han puesto en marcha un programa que al menos permite atender al paciente en su casa. Se le lleva comida y aquello que necesita, pero quizás lo importante es poder pasar un rato con él. Es el caso de esta mujer que aquí estamos viendo. Tiene SIDA y el estado de su enfermedad es muy avanzado. Y es que la parte más trágica de esta enfermedad es la cantidad de huérfanos que está dejando. En Alinafe también tienen un programa de atención a estos menores. En esta zona se calcula que hay aproximadamente unos 3.500.
So on the orphan program, we are also trying to emphasize in the provision of free medical treatment to En el programa de these huérfanos orphan intentamos babies, subrayar el as well as tratamiento other orphan gratuito de children. medicamentos para It has estos been bebés seen y in our demás community huérfanos. that a lot of Hemos children visto en have nuestra been dying. comunidad que muchos Dying niños han because muerto. nobody Se bothers mueren to porque take nadie these se children to preocupa de hospitals. llevarles al hospital. So, one Una way forma of de evitar solving this esto es problem animar a las is to comunidades a encourage traer a estos communities niños to a take Arinafe these para un children, tratamiento these gratuito. orphans, to here at Arinafe for free medical treatment. Aquí la cooperación va mucho más allá de una asistencia sanitaria. Es un proyecto integral que busca la mejora de condiciones de vida de estas personas. Podemos ser pesimistas y podemos ser optimistas. La media botella se puede ver de un modo u otro, ¿no? Yo soy optimista, entonces intento hacer lo que puedo para estar aquí con la gente. Así he estado los últimos años, ahora desde España seguiré, pero creo que se puede hacer mucho. Que no hay suficientes personas formadas, bueno, pues hay otro tipo de formaciones. Existe de momento los hechiceros en los pueblos que ayudan de algún modo por medio de la medicina natural. Poco a poco se va creyendo en la medicina del hombre blanco. Donde llegamos nosotros hace 6 años, realmente no existía la medicina del hombre blanco y les daba verdadero miedo. Ahora ya van creyendo en ella. Supongo que a medida que crean en ella, el niño que va al colegio dirá, pues yo de mayor quiero ser doctor, porque hace 6 años lo que quería era ser hechicero. Abandonamos Arinafe para dirigirnos a Doba. Allí se encuentra la misión de Chessy. Lo primero que sorprende al llegar aquí es ver a tanto niño. Hoy es un día especial. Acaban de terminar las clases y comienza un periodo vacacional. Pero los chicos de esta escuela de primaria han decidido esperarnos, con las notas ya en el bolsillo. Es momento para la fiesta y el agradecimiento. Hoy por hoy, por ejemplo, para una familia, para unos abuelos, ir a la escuela primaria no es rentable. ¿Qué consiguen con que el niño vaya a la escuela? Pues lo único que consiguen es perder una mano de obra en casa, porque cuando tienen 10, 11 años lo lógico es que los manden a los campos a trabajar, que las niñas se queden para hacer la comida, para acarrear el agua. Es decir, que tienes que trabajar con ellos y motivarles. En muchos casos tienes que decirle, mire usted, como el niño no vaya a la escuela vamos a tener problemas, porque así son las cosas, ¿no? En España creo que es más obligatorio. Nadie pone en duda que la educación es casi la única manera de que un pueblo pueda iniciar el despegue social y por tanto el económico. El problema es que aquí faltan profesores y medios que permitan que un niño pueda seguir cursando sus estudios una vez terminada la primaria. Pero Chessy es mucho más. Entramos en esta misión en la que trabajan las hermanas misioneras de María Mediadora. Es como llegar a una gran casa en la que solo hay niños. Algunos demasiado pequeños y otros ya son auténticos adolescentes. En 1993 este centro comenzó su andadura como un centro de recuperación para malnutridos, pero pronto se dieron cuenta que el gran problema con el que se encontraban era que había muchos niños huérfanos y que algunos se quedaban allí, con lo que comenzaron el programa de huérfanos. Aquí viven más de 100 y a esto hay que unir a otros tantos que reciben ayuda aunque viven en sus poblados. Para muchos de estos niños esto es lo más parecido a un hogar que han conocido. Los más pequeños pasan el día como cualquier otro niño. Jugando, aprenden sus primeras letras, sus primeras canciones. Aquí también hay tiempo para las confidencias, para dar una clase y tiempo para comer y dormir. Aquí también hemos descubierto que se pueden llevar a cabo determinados proyectos. En Chessy están orgullosas de su huerto y su granja. Ha costado mucho trabajo verla así, pero hoy ya produce alimentos para que la misión pueda en parte autoabastecerse. En la granja hoy hay nuevos habitantes que hicieron estos lechones. Este país tiene futuro y que tenemos que trabajar convencidos de que lo tiene. Que a lo mejor no tan pronto como nosotros queremos que va a ser, como nosotros creemos que va a ser mañana, no. Pero que hay que ir trabajando, que hay que crear pequeñas empresas. Este país no tiene nada, por desgracia este país no es rico en nada, pero entonces habrá que crear pequeñas empresas alternativas, a lo mejor empresas familiares, tampoco se necesitan grandes industrias, pero poco a poco, quiero decir, este país tiene futuro, hay que trabajar con esperanza. Un futuro que desde luego hay que forjar entre todos.
va más allá de la cooperación internacional o de lo que pueda hacer el gobierno. África necesita de un pacto internacional que ayude simplemente al despegue de países como este. Cae la tarde sobre Malawi. Mañana será otro día. Nuestro viaje termina aquí. Atrás cientos de personas. Muchas no llegarán a cumplir los 40 años. Otras seguirán trabajando simplemente por sobrevivir. Muchas mujeres seguirán dando a luz con la esperanza de un futuro mejor. Y seguirá el trabajo callado de las personas que han conocido en este reportaje. Pero queda tiempo para el optimismo, un optimismo que en Malawi representan sus propios habitantes, empeñados en seguir mirando al futuro, un futuro que en gran medida está en manos de las potencias occidentales que siguen empeñadas en darle espalda a este continente. Hemos llegado al final de nuestro programa y hoy nos queremos despedir desde este mar dulce que es el lago de Malawi, un lago que esperamos que con el tiempo pueda convertirse en una de las fuentes de riqueza de este país. De Malawi y de los malavianos les hablaremos en próximos programas. El equipo de Solidarios se encuentra ya preparando nuevos temas para la próxima semana. Pero hoy, antes de irnos, queremos dejarles con imágenes que nos devuelven hasta África. Hasta la semana que viene, aquí en Canal 2 Andalucía.